Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Desde ya les agradezco la puntualidad a quienes se han conectado ya. Tenemos una lista de personas que se inscribieron. Suponemos que no todas se pueden, aunque se hayan inscrito, quizás no todas se van a poder conectar. Estoy grabando este encuentro eh, para poderles enviar por mail después la grabación. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí, por conectarse. Mi nombre es María Gabriela Andreta, em, pero todo el mundo me dice Gaby. Soy Master Coach neurobiológico y la intención de compartirles este encuentro, este webinar, es, bueno, que nos conozcamos, contarles un poquito qué es lo que hacemos, contarles también de qué se trata nuestra formación para todos aquellos de ustedes que estén interesados en recorrer este camino. Fíjense que am, hace un tiempo me planteé el el cómo transmitir o el cómo comunicar lo que hacemos y nuestra diplomatura. Y realmente es que llegué a la conclusión que nosotros, nuestra intención no es como vender un curso, ¿saben? Como lo hace la mayoría. Nuestra propuesta es más bien que la persona pueda aprender a vivir su vida desde otra mirada o con otra mirada, que pueda ampliar su campo de percepción y salir de, de aquellos patrones que todos hemos aprendido y que nos han limitado sin nosotros saberlo, sin nosotros darnos cuenta. Eh, me causa mucha gracia, y lo digo con toda la ternura del mundo, que leyendo una de las guías de las prácticas de una alumna, ella ponía, me estoy dando cuenta con la lectura de este módulo, que es el módulo 7 donde vemos toda el área transgeneracional, toda la parte transgeneracional y cómo venimos cargando esos patrones heredados, ¿verdad? Em, Ella me decía, no puedo creer que no seamos realmente libres o que yo no sea realmente libre. Yo pensaba que todas las decisiones que tomaba en mi vida las hacía en libertad. Y ahora me estoy dando cuenta que muchas de las decisiones que he tomado en mi vida en realidad han estado condicionadas por los problemas que vivió mi sistema o que vivió mi familia. Y es que es así, ¿verdad? Entonces, por eso le quise poner el nombre a esta presentación, el código del cambio, no porque, ay, código, ¿verdad? Suena algo como muy complicado, no porque sea complicado, es porque hay ciertos códigos que respetar y que atender cuando realmente queremos hacer un cambio duradero en nuestras vidas y en nuestra biología. Entonces, es importante que comprendamos que para poder rediseñar tu realidad y por lo tanto cambiar tu destino, o lo que cada uno llama mi futuro, mi destino, primero tenemos que ordenar la casa, primero tenemos que ordenar nuestro interior, porque una de las leyes universales es como es adentro, es afuera. Y si nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, y no ordenamos nuestra casa primero, es decir, nuestro interior, si no conocemos cada una de esas partes nuestras que saltan, ¿verdad? Esas voces que nos hablan constantemente,
difícilmente vamos a poder hacer un cambio duradero a largo plazo. Probablemente encontraremos alivio, pero no va a haber un cambio duradero. Entonces, el fundamento base de nuestro trabajo y de nuestra formación es que cuando aparece un síntoma, y cuando hablo de síntoma no me refiero solo a síntomas físicos, incluyo los síntomas físicos, pero también están patrones tóxicos, emociones persistentes, recurrentes, em, temas relacionales que se sostienen en el tiempo y que se van repitiendo. Cuando a todo esto le llamamos síntoma, y esto es importante que lo sepan para toda esta charla que vamos o esta presentación que vamos a tener. Cuando aparece un síntoma, algo que se me dificulta en la vida, un bloqueo, no es que estemos frente a un error de nuestra mente, de nuestra psique, de nuestro cuerpo o de nuestro comportamiento, sino que estamos frente a una respuesta adaptativa, que es lo que nuestra psique o nuestra mente o nuestra biología encontró como una vía de escape, como una vía de salida para transmitirnos un mensaje. Nuestro inconsciente y nuestro cuerpo no son defectuosos. Ustedes imagínense la maravillosa inteligencia, que es una inteligencia divina, que hace que nuestro corazón lata al ritmo que tiene que latir, que en cada inspiración y expiración se está produciendo un intercambio químico en nuestros pulmones, que, o sea, cada uno de nuestros tejidos funciona milagrosamente. Para mí es un milagro, ¿no? Porque es algo que está fuera de nuestro control. Nosotros los seres humanos queremos tener el control y creemos tener el control de nuestra vida, cuando en realidad no tenemos el control de nada, ni de nuestro propio cuerpo. O sea, cuando nosotros comemos, nosotros no voluntariamente no mandamos mensajes a nuestro estómago de cómo tiene que descomponer los alimentos, cómo va a sacar los nutrientes, qué se va al intestino, qué va a absorber el intestino delgado, qué va a pasar después al intestino grueso para ser descartado. O sea, no tenemos el control de nuestra biología, porque nuestra biología es una inteligencia perfecta y nosotros no creemos que, que somos inteligencia divina y que somos inteligencia perfecta. Entonces, cuando nuestro cuerpo o nuestra mente, a través de un comportamiento o a través de un patrón repetitivo de vida, nos da un mensaje, eh, a- es decir, en algo que nos conflictúa, que nos duele, en un bloqueo, en una enfermedad, no es que nos está fallando, no es que mi cuerpo es mi peor enemigo, no es que este patrón es mi enemigo, es que se está adaptando a algo que yo no he podido ver, y como no lo he podido ver porque ha estado en mi inconsciente, no lo he podido resolver, porque la premisa básica de todos nuestros sistemas es proteger la vida y tratar de mantener esa coherencia interna. Y es que en realidad no nos enseñaron a conocernos y a comprendernos. Ante un conflicto emocional, ante un conflicto intenso, una amenaza, una pérdida, una separación, una desvalorización, un miedo profundo, todo el sistema psíquico y toda tu biología va a buscar una salida. Si ese conflicto no lo podemos resolver conscientemente porque no tenemos los recursos internos o la fuerza interna para podernos hacer cargo y resolvernos, el cuerpo y la psique lo va a expresar en un plano, en el plano biológico, en el plano relacional o en el plano comportamental. Tengo el caso ahora de una persona con la que estoy trabajando, una consultante a la que a través del tiempo le he tomado muchísimo cariño, y ella ha presentado un conflicto de una cistitis crónica, infecciones de vejiga continuamente. Ella vivía en Alemania, ahora vive en Portugal. Ha ido a infinidades de doctores, se ha hecho muchos análisis,
y no encuentra la solución al conflicto. Y resulta que su conflicto, más que físico, esa es la expresión del cuerpo, ¿no? Pero su conflicto, más que físico, es un conflicto emocional, donde ella siente que no está arraigada a un lugar. Es una persona que es inmigrante, es latinoamericana, inmigró a Europa, y siente que no es ni de aquí ni de allá, que no tiene un lugar, que no tiene un territorio. Y además no tiene un territorio porque, siente ella, porque no puede desenvolverse profesionalmente como lo hacía en su país de origen. Y por más que ha tratado no lo ha logrado. Entonces, ¿cómo ha respondido su cuerpo con esta cistitis crónica, con esta infección de vejiga crónico que le hace ir a marcar territorio simbólicamente, constantemente, yendo a hacer pipí al baño, que es la manera en cómo los mamíferos marcan su territorio? Em, Así que no es que su cuerpo o su biología esté fallando, es que es la manera de su cuerpo de expresarle aquello que no ha podido ver, que es tomar conciencia que esto de que ella siente que no pertenece a ningún lugar, que se siente desarraigada, es un pensamiento, es una creencia que además la ha sostenido por muchos años, porque aún en su país de origen se sentía así. Y de hecho por eso ha emigrado, bueno, por eso y por otras razones ha emigrado. Pero el tema es que ella sentía que no pertenecía a su familia, sentía que no podía ocupar un lugar en el mundo, que era incomprendida. Y todas estas pequeñas, grandes heridas a lo largo del tiempo revientan y se vuelve un síntoma crónico. Les cuento este caso porque ha sido muy interesante para ella el poder descubrir cómo su conflicto no tiene que ver en el lugar en donde está o en el lugar en el que ha dejado de estar, sino con su conflicto tiene que ver con su interior y con ese desorden, entre comillas, que ha habido en su interior, con una red neuronal que es una creencia que le dice no perteneces o no pertenezco. Y eso ha sido una herida tan profunda en ella por múltiples factores que no me voy a detener a detallarles porque si no vamos a tardar toda la charla en esto, em, pero que le han hecho esa herida y que hoy su biología lo está manifestando, no porque quiera dañarla, sino porque no ha encontrado otra vía para poder expresar, manifestar esto. Por eso a la biodescodificación se le llama así, porque es entender el código del lenguaje por el cual nos habla el cuerpo. El cuerpo no usa palabras, nuestro inconsciente tampoco, nuestro inconsciente es 100% simbólico. Eh, pero la biodescodificación no es nada más que aprender a leer y a interpretar nuestro propio cuerpo. Yo, de mi primera profesión es maestra y, y caí, ¿no? en el sistema educativo tradicional. Y hoy, después de tantos años y después de más de 10 años de estar en este otro camino del autodescubrimiento, del autoconocimiento, de la sanación, porque todo partió por una experiencia personal, yo no puedo enseñar nada que yo no haya vivido, porque no sería como coherente. Hoy en día me pregunto, y lo he platicado con personas que están en el sistema educativo de mi país. ¿Y si enseñáramos menos geografía, que además cambia, ¿no? Los conflictos territoriales, la geografía que yo estudié en quinto primaria, en sexto primaria, no tiene nada que ver con la geografía de hoy, antes de la caída del muro de Berlín, no tiene nada que ver con la geografía de hoy. Entonces, y si enseñáramos menos geografía, que hoy además está todo en las redes, en internet, y enseñáramos más geografía interior, ¿no sería mejor? ¿No viviríamos más felices, más sanos, más contentos, más plenos? Am,
Y es que aquí es donde aparece uno de los errores comunes de los acompañamientos terapéuticos como tradicionales, que no se centran en la raíz de los conflictos. Intentan cambiar conductas, intentan controlar o regular emociones, intentan eliminar el síntoma, pero no atienden el conflicto que originó esa emoción, ese síntoma. Entendiendo síntoma, como dije antes, con cualquier cosa que esté bloqueando nuestra felicidad, para resumirlo. Y por eso esos síntomas se vuelven crónicos. Y no, obviamente no me refiero solo a enfermedades, sino a patrones tóxicos que vamos repitiendo en la vida. Entonces, encuentro muchas personas que dicen, yo procrastino, no, digo que quiero empezar cosas y no las hago. Es que me falta fuerza de voluntad. Es que no es fuerza de voluntad, no es un autosabotaje, no es una resistencia. Es la psicobiología intentando buscar el equilibrio de ese sistema interno. Nuestra psique siempre va a estar tratando de bajar la intensidad de los conflictos porque lo que quiere es que sobrevivamos. Si nuestros mecanismos de defensa no funcionaran y mantuviéramos los niveles altos de explosión cuando tenemos un conflicto, estaríamos muertos rapidísimo, porque nuestro sistema mismo no lo soportaría. Habría infartos masivos, eh, derrames cerebrales masivos, en fin, cualquier otra causa de muerte como instantánea. Entonces nuestra psique y nuestra biología siempre va a estar tratando de bajar la intensidad de nuestros conflictos emocionales para que sobrevivamos, porque cada uno de nuestros síntomas es una respuesta adaptativa que está buscando nuestra sobrevivencia ante un estrés que estamos viviendo de forma intensa, para el cual no encontramos una solución eficiente, eficaz y rápida en el aquí y ahora. Como ya decía antes, nuestro cuerpo no habla con palabras, nuestro inconsciente tampoco, sino que lo va a manifestar en funciones, en tejidos, en órganos, en comportamientos, en sensaciones. Entonces, por eso se llama el código del cambio, la presentación, porque lo importante es entender que cada una de estas expresiones sintomatológicas, llamémosle así, tiene una lógica y tiene una coherencia, aunque no sea evidente para nuestra mente racional. Entonces, la pregunta deja de ser, ¿cómo quito esto? ¿Cómo elimino esto? ¿O por qué me pasa esto a mí? ¿Verdad? Cuando estamos en nuestro arquetipo víctima. Y empieza a ser la pregunta o las preguntas, ¿para qué está apareciendo esto ahora en mi vida? ¿Para qué estoy viviendo esto? Fíjense que el cambiar la palabra por qué a para qué hace un mundo de diferencia. El por qué nos lleva a buscar la respuesta afuera de nosotros. El para qué nos invita a entrar en nosotros mismos para investigarnos con curiosidad, con mucha compasión y con mucho cuidado de nosotros mismos. ¿Qué conflicto está intentando resolver mi sistema que yo no lo he podido ver? Por eso se está manifestando en el exterior como un conflicto, porque además recuerden que lo que cada uno de nosotros llama un conflicto depende 100% de nuestra percepción. Para mí, una situación X puede ser un conflicto y para otra persona no. Pero eso es porque yo tengo una simbología interna, tengo mis propias heridas que me recuerdan que esta situación me duele y a otra persona no. Inclusive eso lo pueden ver ustedes con sus propios hermanos. ¿Cuántas veces no he oído yo decir, es que es increíble, somos hijos de los mismos papás? O sea, compartimos el mismo ADN, ¿no? 50-50 de cada uno de los padres y y tenemos una historia de vida totalmente diferente. Pareciera que hubiéramos nacido de otros papás. Claro, porque tu papá y tu mamá no son los mismos cuando te tuvieron a ti
por ejemplo, si eres un hijo, el hijo mayor o la hija mayor, y que ellos tenían 28, 25 años, que cuando tuvieron al último de tus hermanos, que ya tenían, no sé, 35 años. En 10 años hay una vida, hay una experiencia, hay cambios. Entonces, cuando nosotros cambiamos la pregunta, nuestro cuerpo y esa sintomatología que podemos ver expresada en el exterior, deja de ser nuestro enemigo y empieza a convertirse en un mapa que nos va a guiar en el camino, porque la mente y la biología siempre se están adaptando. Esa es la parte fundamental de la resiliencia. La resiliencia, que ese término además viene tomado de la física mecánica, que dice que un cuerpo puede regresar a su forma original después de haber sufrido cambios, pues esa definición queda corta en realidad, porque la resiliencia en los seres humanos no es eh, la capacidad, no es solo la capacidad de afrontar situaciones difíciles, problemas en la vida y regresar a nuestra forma original. Porque cuando nosotros resolvemos problemas, en realidad nunca regresamos a nuestra forma original. Aprendemos, crecemos y nos volvemos diferentes personas. Y eso es una parte importante que el término de resiliencia olvida. Muchas veces nuestros síntomas están protegiendo algo que es valioso para nosotros, un vínculo, una relación, una identidad. Nunca voy a olvidar en un taller que dimos en Colombia, una mujer que decía que su conflicto era que tenía muchos pleitos con sus hermanos a raíz de la muerte del papá, porque la dejó a ella como albacea de la herencia. Y entonces, bueno, ya se podrán ustedes imaginar, ¿no? La película. Y todos los pleitos que ella tenía con los hermanos y las críticas que recibía de los hermanos porque cada quien sentía que no estaba recibiendo lo que merecía, etcétera, etcétera, etcétera. Y ella creía que eso era su conflicto. Para su psique, para su mente consciente, era más fácil trasladar el conflicto a el pleito con los hermanos. Pero en realidad, el profundo dolor que había en su inconsciente era un duelo bloqueado por la muerte del padre. En realidad, a ella lo que realmente le dolía y con quien realmente estaba enojada, no triste, sino enojada, era con el papá, porque se había muerto y le había dejado tremendo despelote. Y claro, cuando ella lo pudo ver, cuando pudo sentir esa rabia que la tenía oculta, contenida, porque ¿cómo yo me voy a estar enojada con mi papá que se murió, mi papá al que yo quiero tanto, ¿no? No lo puedo como decir, no quiero ser una mala hija. Cuando ella realmente tomó conciencia de eso y logró sacar esa rabia en un espacio seguro, sin juicios, entonces pudo resolver el conflicto y entonces pudo empezar después a relacionarse mejor con los hermanos. Muchas veces nuestro síntoma está protegiendo una identidad. Bueno, les puedo contar de muchos miles de casos, pero no me voy a extender en ellos, pero les quiero compartir uno. Todos los casos, además este caso y los que comparto, tengo el permiso de las personas de compartirlos, aunque siempre me reservo los nombres porque es ética profesional. Un chico, un hombre, ahora está en sus latest 30, ¿verdad? Llegando a los 40 o ya, 40, ya de los 40. Pero su tema era un conflicto de comerse las uñas y sus dedos con muchas verrugas, muchas verrugas. Y resulta que ese síntoma le estaba mostrando que él no se daba permiso de sacar sus garras, porque las uñas al final, si ustedes lo ven en los perros, en los gatos, en los leones, ¿verdad? Las garras sirven para defender el territorio. Entonces él no se daba permiso de sacar sus garras para defenderse de los ataques de mamá, de una mamá que le decía que era inútil, de una mamá que entraba a su cuarto, a su dormitorio, a abrirle las gavetas de su closet, de su placar para registrarle qué tenía ahí. No sé qué buscaba la mamá, él tampoco nunca lo supo, pero la mamá entraba y revolvía sus cosas, o sea, no tenía ni privacidad.
em, y él siempre sintió un trato muy diferente entre él y su hermana. La hermana era la que ayudaban para que fuera a la universidad, para que tuviera una carrera, y él como que todo se lo tuvo que ganar, ahora sí que a puñetazo limpio, ¿no? Y haciendo todo este trabajo y este viaje, ¿no? Al interior con él, él tomó conciencia de eso, se dio cuenta de que, claro que amaba y ama a su madre, el amor nunca se cuestiona en estos trabajos, pero sí que había mantenido una identidad de no tengo derecho de ser un hombre aguerrido, ¿no? Y marcar mi territorio, defender mi territorio, mis cosas. Y eso era algo que le dolía mucho porque él no quería ser un mal hijo, porque había crecido con esta impronta de serle leal a mamá y entonces manifestaba estos síntomas de comerse las uñas y de las verrugas en sus dedos. Después él nos ha compartido fotos o nos compartió en su momento fotos, porque esto es hace varios años ya, que con el caso de él está, lo grabé en unas sesiones que hice con él y está en uno de los módulos de nuestra formación para que ustedes vean cómo se hace un acompañamiento de coaching neurobiológico yendo a la raíz de la sintomatología. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta que nuestros síntomas están protegiendo una lealtad inconsciente que estamos teniendo con alguien de nuestra familia, una lealtad inconsciente que estamos manteniendo hacia nuestro propio dolor y nuestra propia historia, porque hemos aprendido que ser leales a esos dolores es lo que nos ha permitido sobrevivir, porque es lo que nuestro sistema aprendió desde que éramos muy pequeños. Y por eso, quitar los síntomas sin comprender cuál es la raíz o la lealtad que está detrás de ellos, nuestro sistema lo puede vivir como una amenaza. Y entonces no lo va a dejar ir ese síntoma o ese patrón tóxico. Lo va a sostener, lo va inclusive a incrementar, porque nuestro sistema se defiende. Así que nuestra biología y nuestra mente necesitan sentir seguridad en el acompañamiento, no una exigencia. Y la clave es que la persona se sienta cómoda y segura y tranquila en un espacio de no juicio y de no rechazo para poder reorganizar su sistema interior. Y aquí es clave entonces la función del coach neurobiológico, que es 100% responsable no de sanar al otro, sino de crear ese ambiente, ese espacio seguro de no juicio, donde la persona pueda expresarse, reorganizarse. Entonces el acompañamiento deja de ser intervenir, como lo hacen como ciertos métodos o ciertos tipos de coaching o ciertas terapias, y se vuelve más en un escuchar mejor, no desde una interpretación mental, sino desde una observación muy respetuosa y comprendiendo la simbología de cada persona, porque cada patrón, cada síntoma está hablando de una simbología personal y de heridas, de vacíos que han quedado sin poder ser vistos y sin poder ser resueltos en el interior de la persona. Entonces el coach neurobiológico va a ser responsable de sostener ese momento vital en el cual la persona está abriéndonos su alma, su corazón, del contexto emocional, va a ser responsable de sostener la historia personal y familiar del consultante y del sentido biológico del síntoma para poderle dar otra mirada, para poderle mostrar otro camino. Porque si el síntoma persiste, el conflicto no está resuelto. Por mucho que hayamos trabajado, ¿cuántas veces no he escuchado yo a mis consultantes o a mis alumnos decir, es que yo he trabajado tanto en el perdón hacia mi papá, hacia mi mamá, hacia el abuelo, pero si el síntoma persiste, por mucho que hayas hecho terapia del perdón, en realidad eso no está transformado. En realidad todavía hay algo, no quiere decir que lo que hayas hecho esté mal. Simplemente quiere decir que hay todavía una red neuronal que está activa y que está sosteniendo ese síntoma porque hay un dolor que no se ha visto. Entonces,
Cuando nosotros podemos relajar el sistema nervioso, cuando dejamos de luchar contra el conflicto, contra el patrón, contra la emoción, cuando podemos entrar en nuestro interior y observarlo con curiosidad, desde un estado de no juicio, el cambio se hace posible. Y eso es lo que nosotros enseñamos en nuestro diplomado, donde integramos biología emocional, el lenguaje del cuerpo, la programación inconsciente que está ahí funcionando constantemente como una playlist que no nos damos cuenta que está ahí, donde trabajamos con la historia familiar y el transgeneracional y donde vivimos prácticas reales de acompañamiento. Es decir, nuestro diplomado profesional en coaching neurobiológico no es un curso más. Nosotros no pretendemos dar un curso más. Pretendemos dar un espacio de formación profesional profundo para aquellas personas que sienten que quieren aprender esta metodología para poder primero sanar lo que cada quien tenga que sanar, porque siempre tenemos todos cosas que sanar, eh, y poder acompañar no desde la superficie, no desde lo que aparenta ser el problema, sino desde el origen del síntoma, porque en realidad nosotros lo que hacemos es un viaje donde acompañamos, donde enseñamos a vivir desde la coherencia psiconeuroemocional. No pretendemos eliminar síntomas o comportamientos. Lo que pretendemos es que las personas comprendan qué es lo que ese síntoma o ese comportamiento ha estado haciendo para mí y desde esa comprensión y desde ese lugar de fuerza interior poder transformarlos. Integramos muchas disciplinas, desde la descodificación biológica, desde el coaching ontológico que se centra en el ser, la programación neurolingüística que nos da algunos modelos de aplicación, sin embargo no lo es todo, la psicogenealogía y el transgeneracional, la psicosomática y la epigenética. Hoy por hoy hay que estar a la vanguardia. Hoy por hoy, la epigenética nos demuestra cómo el medio ambiente emocional hace que se activen o desactiven, por decirlo de una manera coloquial, determinados marcadores genéticos que son los que van a hacer cambios en nuestra biología. Y no solo eso, nos dice cómo heredamos ese macroambiente emocional de nuestro sistema familiar según los dramas que hayan vivido nuestros ancestros y cómo eso hoy nuestra biología nos lo puede estar expresando de alguna manera. La inteligencia emocional, obviamente, tenemos muchas herramientas de la Gestalt eh, y de la terapia relacional, emotiva, conductual. Pero todo esto no es nuevamente para cambiar el exterior, sino para que el exterior cambie una vez hemos hecho los cambios en nuestro interior. Entonces, tenemos un programa que tiene un doble enfoque. Por un lado, es la sanación y el crecimiento personal para ti, donde te vamos a estar guiando a lo largo de 10 meses de diplomatura en tu propia transformación, donde tú vas a entrar a diferentes áreas de tu vida y vas a poder sanar mental, física, emocional y hasta espiritualmente, porque todo este trabajo se hace también desde un acompañamiento del alma. Y por otro lado, vas a estarte formando con un enfoque profesional donde vas a tener las herramientas para ser coach profesional de la salud integral, donde vas a tener una metodología que te respalda con muchos ejercicios, con muchos modelos y protocolos para que tú puedas practicar, aplicar, perdón, con tus consultantes y que tus consultantes logren ver esos resultados que yo veo en cada una de mis consultas. ¿Cómo es la estructura de nuestra diplomatura? Son 8 módulos que tienen la duración de un mes, más o menos. Vas a tener 2 encuentros online por módulo. Vas a tener 4 sesiones personales para ti, que nosotros como escuela te las damos em, con una de nuestras master coaches, que hoy no pudo estar presente en esta reunión, pero sí va a estar en la reunión del jueves entrante, para que igual la puedas conocer. Y está en nuestro directorio profesional.
Y además vas a tener 7 talleres. Después de que terminas la parte de los 8 módulos, vas a tener 7 talleres que son semanales, donde cada semana va a ser un repaso de todo aquello que viste en esos 8 módulos, donde tu vida va a cambiar. Vas a ver que no eres la misma persona que entró en el diplomado y que empezó el módulo 1 a cuando terminas el módulo 8. Em, y no vas a ser la misma persona que empieza este taller, estos 7 talleres y cuando termina los 7 talleres, porque vas a tener un repaso de todo lo que ya viste antes en la formación, más nueva información, más nuevas herramientas, nuevos modelos de aplicación que tú vas a trabajar contigo mismo, contigo misma. O sea que en total son más o menos 10 meses de formación. Importante que sepas que al inscribirte tienes acceso directo al aula virtual, donde mes a mes se va a ir publicando cada uno de los módulos, que no solo es una lectura, te damos libros, te damos mucha información multimedia, muchos videos, audios con protocolos para que tú hagas el trabajo y el proceso primero contigo y que después lo puedas aplicar con otra persona. Y luego te damos el feedback de tus prácticas. Tú nos compartes qué fue lo que trabajaste según lo que requiere cada módulo con un consultante. El consultante es obviamente no pagado porque estás haciendo prácticas. em, y puede ser un amigo, un familiar, o si tú ya eres terapeuta, pues con alguno de tus clientes en donde les vas a explicar, porque siempre la premisa es la honestidad, que estás practicando nuevas herramientas y que vas a aplicar un ejercicio nuevo o una mirada nueva. Así que, y nos vas a compartir qué es lo que hiciste con esta persona, qué es el resultado que tuviste y nosotros te vamos a dar feedback sobre cada una de tus prácticas. ¿Qué es lo que nos hace diferentes de otras formaciones? Que nosotros integramos de manera práctica y aplicada conocimientos de la neurociencia, de la biología, de la psicogenealogía profunda, porque no trabajamos solo con el plano cognitivo, ni trabajamos solo con el plano físico. Trabajamos con todo. Trabajamos con todos los procesos fisiológicos, emocionales, mentales, que sostienen esos patrones de vida que hoy dices o que tus consultantes dicen que quieren cambiar. Y todo esto lo hacemos a través de nuestra metodología Renacer. Cada una de estas letras tiene un significado, es un paso de esta metodología que se basa en el método científico, porque toda nuestra formación tiene una fundamentación científica. Estamos avalados por la FLAPCO, que es la Federación Latinoamericana de Profesionales del Coaching. Estamos avalados también por la IAOTH, que es la acreditación internacional de terapeutas. Y tenemos nuestra plataforma, nuestra propia universidad virtual, que es Coach University, que es donde tú vas a encontrar o donde te vamos a estar dando todo este acompañamiento. Nosotros en realidad trabajamos más allá de lo racional, porque lo que buscamos es ir a encontrar esos conflictos que están en el inconsciente. Mientras el coaching tradicional se enfoca en hacer planes, en diseñar objetivos, metas, tal, nosotros vamos un paso más atrás, que es ir a buscar los conflictos inconscientes que están enraizados en el sistema nervioso, que se han vuelto patrones automáticos y como son automáticos no los hemos podido ver y que están afectando todo tu campo energético y todo tu campo relacional inclusive, empezando por la relación más importante que es la que tienes contigo mismo, ¿no? Y por supuesto con las otras personas. Tenemos un enfoque donde es de vital importancia la coherencia entre el cuerpo, la mente, la emoción y el alma. Y para eso tenemos técnicas de regulación del sistema nervioso, donde pretendemos lograr ese estado de seguridad y de fuerza interna que va a favorecer no solo el aprendizaje,
sino el que entres a observar áreas internas que necesitan ser vistas, que necesitan ser atendidas. Y esto es lo que genera los desbloqueos y lo que abre nuevos campos de acción para las personas. Nos enfocamos mucho en la profundidad de cada uno de los procesos que la persona vive para lograr la transformación. No hacemos coaching motivacional, no hacemos coaching de lánzate de un avión, el paracaídas y hazlo con miedo, porque eso alivia, pero no resuelve. Vamos a ir a buscar la raíz de ese miedo, en todo caso. Y después, lánzate de donde quieras, porque ese miedo ya no va a estar. Buscamos esa raíz biológica, emocional, transgeneracional de esas resistencias que estás viviendo y buscamos esos movimientos profundos del alma para regresar a ese equilibrio que es nuestra esencia más profunda y que desde adentro puedas hacer los cambios que vas a ver manifestados en el exterior. Y esto amplía la mirada más allá del rendimiento personal hacia un rendimiento, hacia lo más integral, hacia esa coherencia profunda. Nuestra próxima convocatoria empezamos nuevo curso, nuevo grupo, ahora el 20 de febrero. Si tú entras a nuestra página, vas a poder ver publicados estos valores. El valor de nuestra formación es de $2,700. Sin embargo, por inscribirte antes de la fecha de la convocatoria, tienes un 20% de descuento de pago al contado. O tienes un 10% de descuento si vas a pagar en 5 cuotas o puedes pagar en 10 cuotas sin descuento, según cómo se ajuste en tu presupuesto. Es una inversión que estás haciendo para ti, para y por tu descendencia, porque al sanar tú, automáticamente se sanan esos conflictos sistémicos y entonces los que vienen después de ti no tienen por qué repetir el patrón o la enfermedad. Em, y además, por haberte inscrito a este webinar y haber participado en este webinar, tenemos un descuento especial del 50% que se va a mantener hasta el 15 de febrero, solamente para ustedes que se conectaron y que están inscritos a este webinar, tanto a este webinar como al del 12 de febrero. Importante que puedas entrar a nuestra página web, hay www.coachingneurobiológico.com y que puedas ver nuestro directorio profesional. Ahí vas a encontrar no a todos nuestros exalumnos, porque tenemos eh, muchísimos exalumnos que se han graduado y certificado con nosotros, pero solo algunos eligen mandarnos su información para que los publiquemos en este directorio profesional, donde vas a encontrar alumnos de toda Latinoamérica, incluyendo España y Estados Unidos y ahí tienen los datos de contacto. Entonces, nosotros somos muy honestos y muy abiertos. Si tú quieres contactar a cualquiera de nuestros exalumnos, lo vas a poder hacer para preguntarles cómo ha sido su experiencia o puedes escucharlo de mano de Silvia Rollero, que va a estar con nosotros el próximo jueves. Así que ahora para terminar, quisiera que hagamos un pequeño ejercicio para que tengas una probadita de lo que hacemos en coaching neurobiológico. Y para ello, si es posible para ti, si no estás en el carro manejando o si no estás en tu trabajo, sino que estás en un lugar tranquilo, te voy a pedir que acomodes tu cuerpo, que te acomodes en la silla o en el sillón donde estés y que puedas cerrar tus ojos. Cuando cerramos los ojos, damos el mensaje a nuestro consciente, a nuestra corteza perifrontal, que estamos en un lugar seguro, que no hay peligro y que puedes hacer esta relajación. Entonces, al recibir menos estímulos del exterior, puedes conectar más con tu interior. Entonces, lo que te voy a pedir es que cierres tus ojos, que empieces a entrar en contacto con tu respiración como para bajar esa mente que está parloteando constantemente.
y que empieces a soltar esa información que está en tu mente ahora. Simplemente no vamos a pelear con los pensamientos, solo vamos a observarlos. Y así nos volvemos observadores del pensamiento y dejamos de ser el pensamiento, que muchas veces nos controla y y nos domina. Así que te pido que entres en este estado de conexión profunda, que escanees tu cuerpo y que pienses en esa situación, en ese conflicto, en eso que te está molestando hoy. No tiene que ser el drama más dramoso de tu vida, o sí, pero busca, deja que venga solo. ¿Qué es eso que hoy me está doliendo, me está molestando? Eso que quiero cambiar hoy en mi vida, que no he podido. Y cuando venga ese recuerdo, ese pensamiento de esa situación que te duele, que te conflictúa, que te bloquea, que no te deja vivir esa felicidad en plenitud, busca en qué lugar de tu cuerpo puedes sentir ese conflicto a través de las sensaciones que te va a dar tu cuerpo. Quizás es en en el área del estómago, quizás es en el pecho, quizás te duele la cabeza o lo sientes en las manos. Solo déjate sentir. am, y ubica, si es posible para ti, qué sentimiento te está expresando esa sensación en tu cuerpo. Quizás hay rabia, quizás hay tristeza, quizás hay culpa, quizás hay impotencia. Y por unos instantes, solo date el permiso de sentir, sin juicios, sin resistencia, y pregúntale a esa sensación en tu cuerpo, ¿cuándo fue la primera vez que lo sintió? Si pudiste identificar un sentimiento, una emoción que está ahí relacionada, que está ahí generando esa energía en forma de sensación, pregúntale a esa emoción, a ese sentimiento, a esa sensación, ¿desde hace cuánto estás aquí? Te lo puedo asegurar que este conflicto de hoy que te hace sentir esto no es solo de hoy, sino viene de mucho tiempo más atrás. Y ubica a ese tú más joven, idealmente el que vivió o la que vivió por primera vez ese conflicto, o la que vivió o el que sintió por primera vez lo que era esa rabia, esa culpa, esa tristeza, esa impotencia. Y ubica cuántos años tienes en este otro escenario, en esta otra situación. ¿Dónde estás? ¿Con quién o con quiénes estás? ¿Qué hora del día es? ¿Es la mañana? ¿Es la tarde? ¿Es la noche? ¿Qué hay a tu alrededor? Observa todo lo que estás observando en este momento de este conflicto. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué información está entrando por tus ojos, por tus oídos, por el gusto? ¿Qué sabor hay en tu boca? Y por tu cuerpo. ¿Cómo se siente tu cuerpo en este momento de estrés?
de esta situación que no pudiste, no supiste resolver en este momento, porque no tenías los recursos internos para hacerlo. Es normal. Solo observa a ese tú del pasado, de esa que está en esa situación. Y si es posible para ti, acércate a ese tú del pasado, siendo este adulto que eres hoy, con mucha más sabiduría, con muchas más experiencias, con muchos más recursos que aquellos que tenía ese tú del pasado. Preséntate, porque quizás ese tú del pasado, como quedó congelado en el tiempo, no se ha dado cuenta que ya no tienes esa edad, no se ha dado cuenta del adulto que eres hoy, con los recursos que tienes hoy. Así que preséntate, cuéntale que has venido de su futuro para darle esas herramientas, ese apoyo, esa comprensión, ese abrazo, esa escucha, para darle aquello que no tuvo en aquel momento. Y consuélale a ese tú del pasado. No importa si el tú del pasado es el tú de hace una semana, de hace 3 años o de cuando tenía 5 años, no importa. Consuélale, como lo harías con cualquiera de tus hijos, o con un amigo muy querido, o con un hermano. Y dale todo eso que ese tú que estaba viviendo esa situación necesitó y no tuvo. Y deja que tu cuerpo se relaje y lo respire poco a poco, sin presión, de forma totalmente orgánica, con mucho amor, con mucha compasión. Y dile todo lo que necesitó escuchar o lo que necesitó ver. Cuéntale cómo es tu vida hoy. Dale las gracias, porque gracias a que ese tú del pasado sobrevivió a ese dolor, hoy tú estás aquí. Así que reconócele su esfuerzo, su valentía. Reconócele el que hoy, gracias a eso que vivió, tú estás aquí. Y cuando esté bien para ti, invítale a ese tú del pasado a venir contigo al presente. Vas a sacar esa memoria, es una red neuronal que quedó ahí grabada. Entonces vas a sacar esa memoria de ese pasado y lo vas a traer a un lugar seguro en tu presente. Ese lugar seguro puede ser un lugar real o imaginario. Puede ser la casa donde vives hoy, puede ser un paisaje, una playa, una montaña, un bosque. A mí me encanta trabajar con una cabaña en el bosque, donde tú te puedas encontrar contigo mismo, contigo misma, y donde puedas llevar a este lugar sagrado, a este lugar seguro, a ese tú del pasado que vivió eso que vivió. Esto se llama imaginación activa y sanadora. Así que lleva a ese tú del pasado a este lugar seguro y este lugar seguro llénalo de mucha luz, una luz vibrante, una luz que es amor, que viene de tu esencia más profunda, de tu esencia divina y que está conectada con el todo. Si eres creyente, está conectada con Dios o con la fuente o con el universo. Y toma conciencia del cambio que tiene ese tú del pasado cuando está en este lugar.
Quizás le puedas ver sonreír, quizás le puedas ver más relajado, más tranquila. Quizás solo estaba necesitando que tú llegaras para sostenerle con amor, con comprensión. Y todo esto hace que tu cuerpo se sienta más relajado, más tranquilo, más en paz. Y vuelve a conectar con tu respiración. Vuelve a escanear tu cuerpo. Y quizás puedas empezar a notar que ese nudo o esa presión o eso que sentiste al inicio del ejercicio está más suelto, está más relajado o quizás hasta ha desaparecido. Y solo te tomó unos minutos encontrarte con esa memoria de dolor y actualizarla, traerla al presente. Así que si está bien para ti, despídete de ese tú del pasado, haciéndole saber que no le estás abandonando, no le estás dejando solo, que ahora está en un lugar seguro, donde tiene todo lo que necesita y que volverás a visitarlo, volverás a encontrarte con él, con ella, todas las veces que sea necesario. Y puedes salir de ese lugar y poco a poco, con tu respiración, volver al aquí y ahora. Y vuelve a tomar conciencia del lugar en donde estás, del lugar que ocupas en el espacio. Endereza tu columna, donde está tu sentido de dignidad, en la verticalidad, como si pudieras abrir espacio entre cada una de tus vértebras para darle más espacio a la médula espinal, por donde pasa toda la información de tu cerebro central hacia todos tus órganos, tejidos, músculos, huesos, y quedándote con una sensación de mayor bienestar, de mayor conexión contigo misma, contigo mismo. Puedes ir abriendo tus ojos, tomando conciencia del aquí y ahora. Y si tienes ganas, puedes compartirme tu experiencia. O si tienes alguna duda, alguna pregunta, el espacio ahora es tuyo para que puedas, si levantas tu mano, puedas habilitar tu micrófono y poder resolver inquietudes o simplemente compartir tu experiencia. Y si no lo sientes, también está bien. Nada es obligatorio. Sí, Miriam, ahora te solicito para que puedas habilitar tu micrófono. Hola, ¿cómo están? Buenos días con todos. Hola, hermosa. Mi nombre es Mariam, por si acaso. Ah, perdón, Mariam. Leí No Miriam, perdón. te preocupes, todo el mundo se confunde. Eh, Wow. ¿Y por quién es Miriam? no, o sea, siempre confunden mi nombre con Mariam Miriam, Ya siempre. lo sé, pero eso no es casualidad. Hay algo que está resonando con el nombre Miriam y por eso nos confundimos con tu nombre. Te lo dejo como inquietud. Oh, wow, ok. Ujú. Bueno, yo sí tenía una duda. Yo estoy desde el año anterior, bueno, creo que desde el 2020 en este camino y bueno, pues realmente desde el año pasado estoy desarrollándome
con más conciencia. Ujú, Y en una meditación que yo tuve el año anterior, pues todo fue conducido hasta la escuela donde estoy, donde ahorita estoy, o sea, porque quiero aplicar para ahora el 20 de febrero. ujú, Pero mi duda más es el tema de que em, este ejercicio que acabamos de hacer, lo vengo haciendo desde el año anterior y siempre abrazo a mi yo de niña, pero siempre tengo, como tú acabas de decir, siempre hay mucho que sanar. ujú. Y siempre la abrazo, siempre converso con ella, pero, o sea, igual siempre veo mucha tristeza, o sea, siempre veo Ok. mucho, ajá, como que todavía hay mucho por sacar, Me da la sensación que esa tristeza no es tuya. Tú estás cargando la tristeza de alguien más. Me da la sensación. Mm, ¿¿Cómo lo sientes tú? que puede ser, porque en muchas meditaciones también he descubierto muchas heridas am, de mis padres. Ujú, O sea, también en las meditaciones que he tenido me he dado cuenta de las heridas de mis padres, ujú, de cómo ellos también, cómo ellos se involucraron amorosamente, se conectaron basado en sus traumas, ujú, o sea, tenían mucha afinación en eso, o sea, ujú, y es por eso que ahora puedo tener una mejor relación con ellos, inclusive con mis hermanos. ujú. Pero sí, realmente eso no lo había pensado, tal vez que no es una tristeza mía, sino también Y por conectada. eso te llaman con otro nombre. Yo siento que ahí hay algo detrás. No, no importa que, o sea, no tiene que ser alguien que se haya llamado Miriam, pero Ujú. es como nuestro nombre es nuestra identidad social. En realidad nosotros no somos nuestro nombre. O sea, yo socialmente y en mi carnet de identidad dice María Gabriela, ¿ah? Pero Ah, yo no soy mi nombre, ¿sí? Soy mucho más que mi nombre. claro. Eh, y es muy curioso eh, porque no es casualidad, si tú me dices que esto te pasa continuamente o Sí, varias veces, no es súper frecuente. casualidad eso, ¿no? Hay algo detrás ahí. Y a mí me suena, no te conozco y no conozco tu historia, pero me parece que es importante investigar quién no está siendo visto en tu sistema y de quién es la tristeza que tú estás trayendo. Porque si tú este ejercicio lo has hecho varias veces y aún persiste la tristeza, no es ahí donde hay que buscar. Hay otros caminos que hay que buscar, ¿sabes? Mm, ok. Así que bueno, te lo dejo como Ajá, importante, importante también si tú pudieras saber cómo fue tu embarazo, o sea, cómo vivió tu mamá cuando tú estabas en su panza. oh, eso no he preguntado, eso también sería muy... Importantísimo, porque muchas veces, mira, no sé cuántas veces me he topado ya con personas que tienen depresión y que la depresión viene por un duelo bloqueado que vivió mamá mientras estaba embarazado de ellos, porque mamá sintió tristeza y entonces nuestra primera manera de vincularnos con mamá es a través de las emociones. Entonces, si mamá habla tristeza, yo hablo tristeza, por ejemplo. Y entonces ya hay una impronta en mi inconsciente, cuando somos bebés, somos 100% inconsciente, donde me identifico con la tristeza de mamá y esa tristeza la estoy somatizando muchas veces en patrones de vida. Entonces sería interesante, ahí te doy otro tip para Ah, que averigües, investigues cómo fue el embarazo de tu mami. totalmente, voy a averiguar porque sí, estoy súper integrada. Pero Y perdóname, ay, es que sí, como a mí me apasiona el tema, empiezo ya a decirte cosas. sí, Averigua si no hubo también un hermano no nacido antes de ti, porque eso también podría ser. O sea, ves que los conflictos tienen muchas aristas. ok. Lo que iba a decirte es que yo no sufro de depresión. No, Yo no, soy no. una, ajá, yo no sufro de, o sea, nunca me he sentido así, am, pero cada vez que he hecho estos ejercicios, que no recuerdo la palabra que nos acabas de decir, ¿cómo se llama? De imaginación.
Imaginación activa o Eh, visualización sí, activa. Ujú, imaginación activa, que es la que acabamos de hacer. Em, Cada vez que vuelvo a mi yo de niña, siempre, o sea, mm, siempre hay algo todavía por sanar, o sea, ujú, siempre estoy muy, muy, muy triste y siempre la ujú. abrazo y siempre lloramos juntas, pero me gustaría saber cuándo va a llegar el día en que ya al fin haga las paces, o sea, como que haya ese Sí, equilibrio, te ese balance. entiendo. No es Ajá, ahí donde hay que buscar, hermosa. Hay que buscar un poquito más atrás. ok, ok. Muchísimas gracias. Gracias Espectacular. a ti, Mariam. Mariam, ujú. Muchas Gracias a gracias. ti. Gracias a ti. Porque me encanta cuando podemos compartirnos y porque esto nos ayuda a todos siempre para aprender y para... yo siempre digo que algo bueno que tiene el dolor es que nos une como seres humanos, porque todos de alguna manera hemos vivido dolor. Así que gracias a ti por haberte atrevido a levantar tu manita, a compartirnos tu experiencia y bueno, ahí te di algunas opciones a investigar. Bueno, todo esto que te digo, que te di, es parte de lo que vemos en la diplomatura, con otras herramientas, ¿verdad? Pero raras veces los conflictos que tenemos son unifactoriales. Muchas veces, o la mayoría de las veces, son multifactoriales. Y te daba el ejemplo de la depresión, no queriendo como dar a entender que tú tienes depresión, sino solo como ejemplos de casos con los que he trabajado. Así que muchas gracias, Mariam. ¿Alguien más que quisiera compartir algo, preguntar algo? Si no, vamos cerrando aquí el webinar y este encuentro, dándoles infinitas gracias por haberme regalado una hora de su tiempo. Yo sé que el tiempo es oro y vale mucho. Así que muchísimas gracias por haberme dado una horita de su tiempo para escucharme, para escuchar nuestra propuesta, nuestra invitación. Y bueno, me encantaría verlos a todos en este siguiente grupo donde vamos a poder trabajar muy profundamente con, con aquellos conflictos, heridas, dolores que no hemos podido resolver. Hay muchos caminos y hay muchas herramientas y muchos ejercicios con los que vamos a poder trabajar, analizar. Vamos a trabajar tanto la parte mental, creencias, como la parte emocional. Em, Así que, porque necesitamos ambas partes, ¿verdad? Cerebro izquierdo, cerebro derecho, hemisferio masculino, hemisferio femenino, que todos tenemos además. Así que, si no hay nada más, les dejo un gran abrazo, un beso grande y mi gratitud con ustedes. Cualquier consulta nos pueden escribir a info@coachingneurobiológico.com. Un besito grande para todos. Feliz fin de semana. Bye bye.